Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Un día me encontraba yo tempranito en la mañana en el oratorio donde tenemos al Santísimo para hacer mis oraciones en la mañana y encomendarme a Dios en el día. Y tenía las Sagradas Escrituras cuando comencé a leer esta misma escritura de hoy, según San Mateo. Había comenzado a leerla y llegué hasta la primera pregunta que hoy Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En ese instante alguien tocó allí en el oratorio y me dice: Padre, lo buscan. Ya salí y bueno, era algo urgente. El chiste que se me pasó el tiempo y ya no regresé. En ese momento ya no regresé al oratorio, sino seguí con mi trabajo del día. Pero se me quedó esa primera pregunta: ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice? A mí se me ocurrió preguntar mientras iba al trabajo, a la oficina. Entré a una iglesia y vi a una señora que llevaba una velita, iba así con mucha devoción y prendió la velita y la ponía. Yo la miraba y la observaba y me le acerqué y le dije: señora, disculpe que la interrumpa. Y se me quedó mirando así y dice: sí, ¿qué puedo servirle? Le dije: ¿para usted quién es Jesús? Y dice: ay, jovencito. Era jovencito, todavía lo soy. Dice: ay, Jesús es aquel que me hace el milagrito, es el que me ha hecho mi milagro, es aquel que escuchó mi oración, mi dolor, mi plegaria, y hoy vengo a darle gracias. Es aquel que nos escucha cuando nos falta algo en nuestra vida. Él es aquel que siempre está atento a nuestras necesidades, y es el que me hizo mi milagro. Vengo a darle gracias. Yo me quedé con esa idea. Dije: bueno, salí
ya iba rumbo a la oficina porque era cerquitas, y me encontré a un policía de tránsito que estaba dejando pasar a los autos y a las personas, decía detente. En eso yo me detuve y no sé, se me ocurrió acercarme a preguntarle a él. Le dije, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, sí, dígame, joven. Otro que me dice joven, dije, no, ya están haciendo mi día. En ese momento le dije, ¿quién es Jesús para usted? Y se queda extrañado él, dice, Jesús, usted está buscando la calle Jesús. No, le dije, ¿quién es Jesús para usted? Y dice, me sacaste de onda, pero ¿quién es Jesús? Y él se quedó, pues bueno, Jesús, pues es el Hijo de María. Jesús es el que vino a perdonar nuestros pecados. Jesús, pues, ¿quién es Jesús? Y él empezaba a buscar una frase, pues ¿quién es Jesús? No, para usted, ¿quién es Jesús? Le decía, no, pues Jesús, bueno, pues Jesús es Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, el que nació, celebramos en Navidad. Y bueno, allí quedó con esa cosa histórica y dije, bueno, gracias. Yo proseguí mi día. En la tarde tenía que ver a alguna familia, unos amigos, estaban jugando unos señores dominó, y dice, padre, nos falta uno para hacer 4. Y me senté un rato a jugar el dominó y se me ocurrió preguntarles allí. Uno era profesor en una preparatoria, el otro era un médico y el otro un comerciante, y les dije, ¿les puedo hacer una pregunta? Y me dijeron, sí, díganos, ¿quién es Jesús para ustedes? Inmediatamente el profesor me comenzó a decir, mire, padre, Jesús es un personaje que no tuvo miedo a las autoridades. Este personaje muy importante en la historia de la humanidad. Es aquel que enfrentó a un imperio, al imperio romano, y también diciéndole pues la verdad, no tenía miedo, vino a enseñar un camino, una manera, y él decía una filosofía, hablaba de esos términos, una enseñanza de amarse. Y lo interesante es que no trajo armas, no traía armas, simplemente su palabra, tenía una palabra, una fuerza grande. Bueno, el otro ya que estaba allí, el otro señor, era catequista, y me dice, padre, pues Jesús, ¿qué está haciendo usted, su tarea o qué? ¿O no sabe? No, simplemente quisiera saber qué es lo que ustedes piensan. Y el otro comenzó, pues Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios. Jesús es aquel que vino a la humanidad para mostrarnos su rostro humano, para enseñarnos el camino de la vida, etcétera. Y comenzó a darme la catequesis, muy bonito. Al final pues les dije gracias. Yo regresé al final de casa y dejé algo inconcluso ese día, y me fui otra vez al oratorio donde estaba el Santísimo, y retomé mi Biblia y seguí leyendo. Y también me di cuenta la respuesta que venía allí inmediatamente. Los discípulos le respondieron a Jesús, dice, sí, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué es lo que veo aquí? La primera cosa que quería compartirle, hay la gente que identifica en Jesús que es alguien importante, que viene de Dios, algo divino. No saben, dicen un profeta, Elías, Juan, este es un personaje que es fuera de serie, pues es algo divino, pero no saben identificar. Pero Jesús parece que no le interesa esa pregunta. ¿Qué dice la gente? Se los pregunta para entrar en un proceso de reflexión interna. Y viene con una segunda pregunta, que es la segunda cosa que quiero compartir el día de hoy con ustedes. ¿Y cuál es esa pregunta? Dice, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? Y yo creo que esta es la pregunta esencial que Jesús nos hace hoy en este día domingo.
¿quién soy yo para ti? Sí, aprendimos en el catecismo, mi abuelita tiene una manera de ver a Jesús, los del grupo de renovación, los grupos de oración, el obispo, pero ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Yo creo que esta es una pregunta esencial para todos nosotros. Aquí Pedro da una respuesta inmediata. Es su profesión de fe. Profesa quién es Jesús para él. ¿Y quién es? ¿Qué profesa? Inmediatamente Pedro le dice: tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Ya lo reconoce. Lo reconoce realmente quién es Jesús. ¿Quién es? Es una profesión de fe. Yo creo que esta es la pregunta que nos invita hoy la palabra de Dios a todos nosotros. ¿Quién es Jesús realmente para mí? El joven diría: Jesús es mi amigo, es mi compañero. El otro diría: Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Pero ¿quién es Jesús? Yo creo que es muy importante todos nosotros ir a nuestro corazón y preguntarnos: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es mi experiencia de Jesús? Porque si no hemos tenido una experiencia de Jesús, es muy fácil cambiar de dirección. Es muy fácil cambiar de religión. Es muy fácil irnos por otro rumbo. ¿Por qué? Porque no tenemos claro nuestra profesión de fe. ¿Quién es Jesús? Y allí me tengo que preguntar: ¿cuál ha sido mi encuentro con Jesús? ¿Me he encontrado con Jesús? Tantos encuentros que tenemos en la Eucaristía. Por eso les decía, el domingo es el encuentro con Jesús, Eucaristía. Jesús que se hace presente y me dice: yo estaré contigo siempre, siempre, en todo momento. En los momentos duros, difíciles, que no entiendo el camino, es Jesús que dice: yo estoy aquí. Es Jesús a través de la Escritura que nos dice: cuando tú estás perdido, cuando no sabes qué caminos tomar, porque hoy en día se nos presentan muchos caminitos y nos dicen: todos son iguales, todos los caminos llegan a Roma. No todos los caminos llegan a Dios. Sí, todos los caminos llevarán a Roma, pero no a Dios. ¿Sí me doy a entender? Jesús nos dice: cuando tú no sabes cuál es el camino, ¿quién nos dice Él? Yo soy el camino. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos perdido en el caminar de la vida, que no vemos claro por el miedo, por la enfermedad, porque hemos perdido el trabajo, porque está un ser querido enfermo, porque hemos perdido un ser querido, porque he entrado en una crisis que ni yo mismo me entiendo y no veo claro, veo oscuro todo? Es Jesús que te dice: yo soy la luz. Hay muchas personas que no quieren vivir ante el dolor, ante la desesperación, ante la crisis del mundo. Dicen: yo ya no quiero vivir, yo ya prefiero irme, partir, porque no le encuentro sentido a la vida. Aquí es Jesús que nos viene y nos recuerda y nos dice: yo soy la vida. Hay tantas cosas, teorías que nos presentan gente, que nos dicen tantas cosas acerca de la vida, de la religión, y a veces no sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Vienen muchas personas conmigo y me dicen: Padre, ¿qué es esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Jesús nos dice: yo soy la verdad. Jesús nos dice: cuando tú no sabes, cuando te encuentras perdido, yo soy el buen pastor que va y te busca. Yo soy el agua viva, aquel que te da vida cuando tú te sientas sediento de amor, de justicia, de paz, de comunión, de respeto, de ser entendido, de ser escuchado. Yo soy esa agua que te llena. Es el Jesús que hoy en la Eucaristía nos dice: yo soy el pan de vida, soy aquel que te alimenta en tu caminar diario. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Esta es la pregunta. Él nos expresa quién es, nos lo dice. Pero tenemos que volver a esa pregunta, a esta segunda pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Pedro lo identifica. Pedro da su profesión de fe y lo reconoce y le dice: tú eres el Mesías. Tú eres aquel de que procede todo, como dice San Pablo. ¿Qué te hemos dado nosotros para hacerte más Dios? Nada. Todo procede de ti. La vida, lo que tenemos, este mundo bonito y maravilloso, quien nos lo ha dado es Dios. Pero se nos olvida
¿Qué hemos hecho nosotros para hacer a Dios más grande? Nada. Dios ya es grande en sí. Dios es aquel que nos ama. Y es por eso que San Pablo nos dice: hay que darle gloria a Dios por los siglos de los siglos. Siempre, nunca se te olvide agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Pero el ser humano se nos olvida hacer esa profesión de fe porque no lo hemos experimentado. Hoy yo te invito a experimentar a Jesús. Si tú no sientes, si tu fe vacila, es porque no has tenido ese encuentro con Jesús, no lo conoces a Jesús. Y la tercera cosa que quería compartir el día de hoy es precisamente el regalo que Dios nos deja a través de los apóstoles. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que nos deja? Le dice a Pedro, una vez que profesa, una vez que lo reconoce, que Él es Dios, que es el Mesías, le dice: ven, Pedro, tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Jesús fundó una iglesia o no? Hay muchos que te dicen: todas las iglesias son iguales. Ay, mi amiga, es igual, vente conmigo. Entonces, si es igual, ¿para qué te molesta? ¿Sí me doy a entender? Hay tanta gente que viene contigo y te dice: ay, la iglesia no te va a salvar, o cualquier iglesia es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué me molestas? ¿Por qué está insistiendo a que vaya con ellos? ¿Sí me doy a entender? Es aquí que ya tú estás en una iglesia que es la iglesia católica. ¿Qué significa católico? ¿Qué significa universal? Que el mensaje de amor, que el mensaje de paz, que el mensaje de salvación es para toda la humanidad. Y fundó una iglesia basada en Pedro, en alguien que profesa la fe. Todos los domingos nosotros profesamos nuestra fe, y es por eso que nosotros decimos: somos iglesia, somos parte de esa iglesia cuando profesamos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Rey. Y le da aquí una potestad. ¿A quién le da la potestad? Primeramente a Pedro. ¿Qué le da? Lo representa con unas llaves. Te doy las llaves del reino de los cielos. Se lo dio a él, no se lo dio a cualquier persona. Se lo dio a Pedro y le dijo: todo lo que ates en la tierra quedará atado, ¿dónde? En el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el poder también de la confesión. Esta es la potestad que Dios ha heredado a los apóstoles a través de Pedro, que les dice: les doy ese poder, vayan, perdonen, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y perdónenle también los pecados. Ese es el regalo que le da a la iglesia, la potestad. Toma este regalo, dalo gratis, porque yo te doy ese poder. ¿Sí? Es allí que no cualquiera puede venir y decir: yo tengo el poder. Es como los notarios, o es como el abogado, o es el juez. No todos pueden ser juez, solamente que es aquel que es asignado. No todos pueden ser presidentes, no todos pueden ser líderes. ¿Quién es el líder? Aquel quien es elegido. Quizás el otro escribe muy bonito, el otro habla muy bonito, pero no tiene la potestad. Hay muchas iglesias, sí, que hablan bonito, que dicen cosas bonitas, preciosas, hermosas, que te mueven el corazón, que te renuevan, pero no tienen la potestad. Y la potestad es Dios que la da. Y quiere Jesús, que dice: yo quiero que haya un solo rebaño, no quiero muchos rebaños. Si no, les hubiera dicho a todos los discípulos: te doy la potestad y váyanse, cada quien por su lado. No, se la dio ¿a quién? A Pedro. Que después lo vemos que a mismo Pedro, ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño. Lo está poniendo a prueba, porque más tarde Pedro falla. También vemos que en la iglesia a veces fallamos nosotros, ¿o no? Pedro falló, los discípulos fallan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a nuestra profesión de fe. ¿Quién es Jesús para mí? Es profesar esa fe, que nuestros ojos tienen que estar vistos y enfocados siempre en Jesús, en Jesucristo. Siempre tenemos que ir a esa profesión de fe. Porque si ves nada más al padre Jorge, o ves al otro padre, a mi párroco, y vas a ver nuestras miserias, vas a ver nuestros errores, nuestras limitaciones,
a quien tenemos que ver es a Jesús, el rostro de Jesús. Y ese Jesús que nos invita a compartir su mensaje de vida para poder darle gloria, para poder darle poder. Y el poder lo da Dios, así como lo vimos en la primera lectura de Isaías, que dice: yo voy a hacer las cosas bien. Lo que Él abra, nadie lo va a cerrar. Lo que Él cierre, nadie lo abrirá. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo dice, simplemente. Porque hay la gente que llega: yo puedo abrirlo, yo puedo cerrarlo, yo puedo hacer mi iglesia, yo puedo hacer. No, lo puedes hacer a tu conveniencia, a tu manera, pero es Dios, porque es un mandato de Dios. Lo fijaré como un clavo en el muro firme, y será el trono de gloria para la casa del Padre, dice el profeta Isaías, y haciendo una profecía tanto para la iglesia, a los discípulos. Es Dios que nos da este regalo maravilloso. Pues, hermanos, hermanas, este domingo yo te invito a hacerte la pregunta hoy en casa: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mi vida? ¿Qué significa? Si no sabes, es el momento para pensar en estos días, tomar la escritura y decir: ¿quién es Jesús? ¿Ha hecho la diferencia en mi vida? ¿Tengo fe realmente en ese Jesús que es el camino, es la verdad, de la vida? Creo que Él es mi amigo y nunca lo visito, pues. Creo que Jesús es el que me salva y de vez en cuando me acuerdo de Él. O es ese amigo incondicional que lo llamo, voy a Él, lo busco. Yo creo que Jesús es aquel que nos viene a enseñar la vida, el amor. Pregúntate: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Cuál fue mi primer encuentro con Jesús vivo en mi vida? Así sea. Amén.